Y bien, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente. Desde mi punto de vista, usted llegue a sus propias conclusiones, usted busque todas las explicaciones que pueda, siga, qué sé yo, siendo un explorador del conocimiento, de la conciencia. Busque más allá de lo que le digan. No acepte los paradigmas, ¿no? O digamos, la explicación que le quieran dar de la realidad a usted. ¿Por qué? Porque es lo común, porque es lo que todo el mundo repite, porque es lo que es aceptable socialmente, porque es lo que la sociedad y la cultura me impone y yo tengo que ser como los demás, ¿no? Tengo que seguir, ¿no? El chivo expiatorio, aunque me lleve allá a que me tumbe en la cabeza. No, usted es un libre pensador, usted llega por sus propias formas o maneras al entendimiento de su experiencia de vida en este plano de existencia, la que pueda hacer, cada cual con lo suyo. Bueno, había hablado hace un momento en el pasado segmento del reporte Cometa, Francia, en 1998, cuando se dio este reporte que definitivamente cambió, ¿no?, la opinión de muchísima gente en todo el mundo. Todo el que pudo leer este reporte, usted lo puede leer, eso no está clasificado. Búsquelo, vamos a leer cosas serias y con, como digo yo, conocimiento de causa a base de la experiencia científica y la cantidad de datos que se esbozan ahí. Luego en los Estados Unidos se hizo un estudio que era una contraparte de esto, que fue el que hizo el doctor Peter Sturrock, que de hecho es profesor, era profesor emérito de astronomía y física en la Universidad de Stanford. O sea, para que usted vea el nivel intelectual. Nuevamente le estoy diciendo que aquí es un caballo, aquí no es Choncho ni Tutito, que allá en la Junta lo cogió y le hicieron la prueba de la próstata y se lo llevaron y lo trajeron de nuevo y qué sé yo, y tuvo hijos en otro mundo. O sea, no es ese tipo de experiencia. Es obviamente basado en observaciones, datos, las estadísticas de casos, ¿no?, la evidencia que se ha podido conseguir y analizar, etcétera. Hay muchísimas cosas aquí implicadas que hacen de esto pues algo bien complejo. Pues obviamente en el 98 se le presentó al presidente Bill Clinton la evidencia que había traído obviamente Peter Sturrock, ¿no?, este profesor y su grupo de investigación. ¿Qué concluyó Clinton? Bueno, Clinton no dijo gran cosa, no dijo nada. Pero en esa época de Clinton, uno sabe que se trató de hacer un destape, si usted no lo sabía. En la época de Jimmy Carter, que también fue demócrata, Jimmy Carter, si usted busca su historia, fue testigo de un avistamiento. Déjame decirle que Jimmy Carter estuvo en la Armada, en el Navy. Busque el récord de Jimmy Carter. De hecho, él trabajaba en la Armada, precisamente en la división nuclear de la Armada, ¿no?, en el Navy. Y él fue testigo, no cuando estaba en el Navy, fue testigo obviamente, un avistamiento, un objeto volador no identificado. Él mismo lo explica, como lo había sido Ronald Reagan, cuando era gobernador allá en California, también fue testigo de otro evento de esto. Y ha habido gente, ¿no?, pues, como he dicho, en más alto nivel que sí han tenido tipo de experiencia y eso pues los ha llevado a tratar de ver o explicar. Reagan en 3 o 4 ocasiones habló de más y dijo, inclusive las Naciones Unidas, trajo el tema indirectamente y lo puso como la amenaza que pudiera unir a toda la humanidad, si hubiese una amenaza extraterrestre, etcétera. Y en varias ocasiones habló del asunto. Y así, Jimmy Carter prometió en un momento dado sacar toda la luz pública y de hecho NASA, y esto yo lo presento en mis conferencias, por ejemplo, la conferencia que tenemos de exopolítica, presentamos obviamente la carta que le escribió NASA al presidente Carter, donde le dijeron, mire, corte, óyeme, NASA le dice al presidente, cállese la boca. NASA, búsquelo, eso puede encontrarlo, eso está, óigame, como he dicho tantísimas veces, eso está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, obviamente está a nivel digital y está en todas partes, así que eso es bien fácil de encontrar. NASA le dijo precisamente al presidente Jimmy Carter que no auspiciara ninguna investigación sobre ese tópico, que lo dejara ahí. Inclusive cuando él indagó en las Fuerzas Armadas, del Pentágono le dijeron que había muchas versiones y había muchas cosas que no se podían decir porque comprometían la seguridad nacional sobre ese asunto en particular. Si fuera un cuento, mi amigo y mi amiga, oiga, si fuera un cuento, no se discutía, ni le contestaban por escrito al presidente ninguna de esas cosas. Meramente decía, señor presidente, eso no existe y se acabó. Yo recuerdo a mi querido amigo, el ingeniero Noel Rigao, que siempre decía, en la década de los 70, era muy amigo, de hecho, era primo lejano nuestro, era muy amigo nuestro, aparte de ser un primo lejano, y decía lo siguiente, óyeme, con que de 1 millón de casos que se investiguen, solo uno sea cierto, uno, ya el fenómeno es real, ya no hay nada más
nada más que discutir sobre la realidad o no, con 1 o 1.000.000. Así que la verdad, y hay muchísimos casos más allá. De hecho, hay un proyecto, se llama el proyecto 147 o 1947, un proyecto científico, ¿no?, que estuvo trabajando con los efectos físicos de los testigos, ¿no?, que tienen lesiones oculares, por ejemplo, celulitis aquí, en el ojo. Sí, la celulitis en el ojo es malísima. A mí me dio en una ocasión, obviamente, lesiones cutáneas, ¿no?, la epidermis, ¿no?, en la piel, quemaduras, etcétera, ¿no? Ese proyecto se llama así, búscalo, 1947, y busca todos los casos médicos con récord médico, investigaciones de diversos lugares de los Estados Unidos, de testigos y de los efectos físicos sobre estos testigos. Claro, no estoy hablando aquí de otros que son los efectos psicopatológicos que estudiaron otros investigadores en particular, sino estos son los efectos físicos. Hubo otro proyecto más para que usted vea si se ha estudiado esto por científicos o no, que esto no se ha quedado meramente en vacilón o 2 o 3 dementes, como digo yo, buscones de la vida, buscando hacer chavo con la cosa, que se llamó el Proyecto Delta. El Proyecto Delta lo que cogía era, recopilaba la experiencia de los pilotos, ¿no?, y de tanto pilotos militares como pilotos civiles, la experiencia ahí. Decenas y decenas de casos de pilotos civiles y pilotos obviamente militares, antes que hubiera obviamente la desclasificación de estos 3 videos de la Marina norteamericana, y que a esto le van a seguir desclasificando otros videos más de otras ramas de las fuerzas militares, incluso de NASA. Ha habido un sinnúmero de videos, muchísimos, muchos de estos, pues claro, no oficialmente reconocidos por NASA, y otros, que esto es lo interesante, que de hecho yo recuerdo cuando hacíamos las conferencias, el ingeniero Orlando Pla y yo, pues yo le llevaba videos hablando para ir montando la conferencia y decía, mira, esto lo saqué de este documental de NASA, y veíamos el documental de NASA, y quienes editaron el video no se dieron cuenta ni siquiera de lo que estaba ahí en el momento en que tomaron el video, tanto en la Luna como orbitando la Tierra, y usted veía estos objetos. Y no estoy hablando de bolitas de agua, ni de hielo, ni esa chuchería que 2 o 3 benditos ignorantes pues brincan como conejos cuando las ven. No. Estamos hablando de cosas que sí, obviamente, se daba cuenta uno que era algo que estaba fuera de lo común, y que por alguna razón o no lo vieron, o lo editaron a la rápida, no le hicieron caso, o tal vez sí le hicieron caso y adrede alguien permitió que eso se colara para que el que tuviera ojos viera, ¿no?, el que fuera buen observador se diera cuenta que había algo más allá de lo aparente. Así que sí, inclusive yo recordaba que en una ocasión, hablando Orlando y yo hace años atrás, cuando Obama canceló, ¿no?, el programa de los transbordadores espaciales, se le hizo una entrevista al director del programa de transbordadores espaciales y se le preguntó, y esta entrevista existe, usted la puede buscar para que vea que esto no es que yo digo porque me da la gana, es que yo hablo de cosas que hay. Yo no hablo de nada que no existe o que alguien se especuló o a qué le contó al otro. Yo hablo de lo que usted puede ver y ver que es ahí, punto, nada más con el testigo. Si no es así, me callo. Yo lo presento por documentación o evidencia física, si no, nada con el testigo. Por eso es que puedo debatir con esto hasta el fin del mundo. A lo que voy, y oiga bien. Simple y llanamente, ¿qué dijo el exdirector del programa de transbordadores? Le preguntaron, mire esos objetos que se filmaron, esas luces que se acercaban, esas transmisiones, que los KP-4, por ejemplo, interceptaban. ¿Qué dijo él? Sí, nosotros estábamos conscientes de que habían unos objetos moviéndose, habían unos fenómenos en la zona. ¿Y por qué no hicieron nada? ¿Y qué dijo él? Pues dijo, bueno, como no nos afectaban, no era una amenaza física, ni una amenaza de seguridad para el programa de transbordadores, pues no le hacíamos caso. Y lógicamente la pregunta de rigor es la siguiente: ¿acaso un científico, acaso una agencia de investigaciones espaciales como la NASA, de exploración, no le debe interesar algo que se mueva en el espacio ulterior? Algo que no sea de manufactura humana, tal vez algo biológico, tal vez otra forma de vida en el espacio, no tiene que ser una nave de otro mundo, tal vez otra forma de vida adaptada, ¿no?, al espacio suborbital, no lo sabemos, que exista entre el cinturón Van Allen y la atmósfera nuestra, no sabemos. Entonces uno se pregunta nuevamente, ¿cómo es posible que eso lo diga el director, porque lo dijo con su boca a comer, creado usted o no? Busque, que lo diga, y que diga que ellos sí sabían que eso estaba ahí, que pasaban por ahí, pero que como no era una amenaza para ellos, pues no le hacían caso. Digo, ¿y qué es eso? ¿Qué explicación balalí? Eso le da a entender a ustedes que definitivamente son muchas las cosas que no se les revelan al público. Que es la verdad. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se quedan esos enigmas, esos misterios, esa carencia de información, y ahí pues donde viene todo este pandemonium de ideas, de cosas, el que no sabe se lo inventa y el otro especula y aquel trae otra teoría y el otro para acá. Pero entonces las agencias pertinentes, los científicos que se suponen que trabajan con esos asuntos en particular, pues ninguno obviamente pues explica nada y se despachan con una explicación tan tonta
e irresponsable como esa, porque usted tenga una idea. Así que todos estos proyectos han estado involucrados en la investigación seria. No ha habido proyectos, por ejemplo, fantasiosos como Aquarius, que nunca existió, y otros más que se inventaron por ahí, sin número de proyectos, disque de tecnología extraterrestre y 40 cosas más, que cuando usted busca realmente si existieron o no, se da cuenta que inclusive los documentos que presentan los investigadores son documentos falseados y tantas cosas más, y eso es lo que obviamente hace que se caiga todo esto. Y que, claro, hay que pensar lo siguiente: muchas veces esa información fue filtrada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos adrede para despistar a los investigadores o para que quedaran en el ridículo una vez presentaran eso como supuesta y alegada evidencia. Así que ante ese tipo de situaciones es muy difícil aquí saber qué cosa es real y qué cosa no es real. Buscar la evidencia. Recuerde que usted tiene grandes investigadores en todo el mundo. En Francia, Jacques Vallée, Aimé Michel, que fue el que trabajaba con las ortotornias. ¿Qué son eso de las ortotornias? Bueno, esto lo que quiere decir es, en mapas, los pasos o los lugares que pasaban en línea recta, por lugares específicos, donde pasaban estos avistamientos y donde pues eran regulares verlos. Aquí en Puerto Rico, ¿no? Las ortotornias serían, digamos nosotros, en adjunta, en el año 73, por ahí, y luego en la década de los 90, 80 y 90, pues por Laja y Cabo Rojo, etcétera. Eran líneas de paso. ¿Por qué se daban esos fenómenos ahí? Vaya usted a saber. Yo no voy aquí a venir a inventar. Hay datos y hay hipótesis sobre lo que pudiesen ser, pero ahí, la explicación verídica y la real, nadie la sabe. El que diga eso no sabe lo que habla. Meramente está confundido y confundiendo a otros. Así que cuidado, como dicen por ahí con los paquetes. Otra cosa que es importante, obviamente, estaba también el físico Jean-Jacques Velasco, el físico Will Smith en los Estados Unidos, que era muy amigo, obviamente, de Joseph Allen Hynek, de James Allen Hynek. Estaba el doctor John Mack, que mencioné en la Universidad de Harvard, entre muchos más. El mismo ex astronauta que ya murió, muchos de ellos ya han muerto, ya de estos que menciona aquí. El doctor Edgar Mitchell murió hace unos años atrás, que fue a la Luna. O sea, que tiene usted gente que definitivamente no eran unos tontos. Tiene gente aquí que, inclusive, Buzz Aldrin, qué tipo más escéptico, ¿no? Y más burlón, porque esa es la palabra que podríamos decirle, que Buzz Aldrin. Y usted ve cuando habla con Buzz Aldrin, le dice, bueno, nosotros vemos allá y NASA sabe y todos nosotros sabemos que hay un obelisco allá en Marte, en la luna Phobos, que hay un obelisco, allí está, una estructura artificial. Busque a Buzz Aldrin, segundo hombre que pisó la luna detrás de Neil Armstrong, un tipo que ha sido escéptico toda su vida, ¿no? Un tipo que es hasta sofista, se relaja a los demás y se burla. ¿Cuántas veces no se está burlando de Trump, riéndose de Trump mientras Trump habla detrás? Y hace un tipo así. Buzz Aldrin es un troublemaker. Y él mismo lo dice, mira, sí, hay un obelisco allí en Marte, en Phobos. Que la gente acá no sepa nada, pues porque NASA no le da mucha información y esto lo pasan con ficha. ¿Pero quién lo construyó? Pues no sé, la naturaleza, ¿no? Algo. Dios, el universo lo puso ahí. Eso es lo que dice Buzz Aldrin. Así que tenemos que caer en tiempo de que hay muchas cosas que no se nos han explicado por tantísimo tiempo y que están ahí y que esto no es un mito. Esto que yo lo digo, verifíquelo. Y una vez lo verifique, entonces caiga en conciencia de que usted vive en el Matrix, de que hay algo más allá. Ahora, quien le dé la explicación de esto no sabe lo que habla. Yo no sé la explicación cuál es. Yo he buscado todo tipo de ángulos, teorías, hipótesis, intercambiado información, etcétera. Pero yo no sé. Y yo oigo gente hablar con esa certeza que sí sabe. Cuando usted los confronta no saben nada. Leyeron lo que otro le dijo, que aquel escuchó, que aquel vio. Entonces pues citan a Mengano que no sabe de dónde vino la opinión ni cuál fue la investigación, si es que hubo alguna. O aquel se la tiró en una paja mental y aquel se lo creyó. O aquel escribió una novelita, un paquete, un cómic y lo leyó para adelante así. Entonces cuando usted busca esto hay problemas para eso. Bueno, vamos para otra cosa ahora. Vamos a otros temas. Dejamos los objetos polares no identificados del Navy. Hay tantísimas cosas interesantes, pero esos misterios definitivamente hay que discutirlo. Porque de que hay evidencia, sí hay evidencia. Evidencia obviamente fílmica. ¿Se habla de evidencia física? Sí, hay evidencia física, si no lo sabía también, claro que sí. Y se han hecho investigaciones en el subsuelo sobre objetos que han descendido y ha habido de todo, aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, etcétera. Evidencia de investigación científica. No es que alguien fue y tomó un videíto, una foto, un circulito que le estuvo, porque eso no es investigar, boludo. Y usted por ahí ve que la gente cree que eso fue investigar. No. Tomar muestreo, obviamente, tomar medidas, no mesuras, hacer un sinnúmero de cosas, rastreo, etcétera, y de todo. Obviamente llevar expertos en la materia, en eso. O sea, eso es un trabajo de investigación y formalizar obviamente el problema de investigación y buscar obviamente el método científico para el trabajo. Pero bueno, lo que vamos.
Miren, mis amigos, usted sabe que la pasada semana hubo un incidente allá en la Siberia, ¿no? En el Instituto Vector. El Instituto Vector, allá en Novosibirsk, Siberia, en Rusia, es el otro lugar en el mundo donde tienen las cepas de la viruela. Usted sabe que la viruela también está en el CDC de Atlanta. A diferencia de Atlanta, que está en una ciudad, y en Georgia, Atlanta, pues Vector está allá metido en el Jurutungo, en la Siberia. Acuérdese que el país con más territorio en el planeta se llama Rusia, la Federación Rusa, y cuando era la Unión Soviética era un más grande, pero todavía sigue siendo el país más grande, cabe Europa varias veces dentro. Por ende, ellos tienen un enorme territorio donde pueden hacer pruebas de todas clases, con todo tipo de armamento y todo tipo de cosas. Pues bien, allá obviamente tienen la viruela. Recuerde que la viruela mató más de 300 millones de seres humanos. La viruela, en la actualidad, no hay cura. Hay vacuna, no cura, y que se pudo erradicar ya en la década de los 70 gracias a la vacuna, no a cura. Como cura, no cura el sacerdote, sino la cura, que pueda sanarse, no. No tenemos medicación para eso hasta este momento. Ahora, ese virus en particular, hay variaciones de él, inclusive existe la viruela del mono, y para colmo, oiga bien, esto lo hemos presentado en conferencia, que de hecho esto va en la próxima conferencia, esto es la viruela, y el antrax y todo esto. Ahora cuando hablemos de Armagedón, vamos a hablar de armas biológicas. Por ejemplo, se han hecho cloneo de la viruela. ¿Qué quiero decir con cloneo? Bueno, se ha cloneado la información genética de la viruela, se ha sintetizado la información genética de la viruela y se ha creado viruela sintética como arma. ¿Lo sabía usted? Bueno, si lo sabía me alegro, si no lo sabía, pues ahora lo sabe. Así que existe la forma, la manera y la tecnología para sintetizar no solamente sustancias de la naturaleza para crear medicinas, ¿no?, en laboratorio y todo este tipo de cosas que se hacen obviamente en plantas químicas de farmacéuticas, sino a nivel obviamente molecular y genético, ingeniería molecular. Crear obviamente que, pues, viruela artificial la hay. De hecho, allí presentamos inclusive el científico que trabaja con esto, el video de él y todo, y el proceso, etcétera, que son armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva. Usted sabe que la viruela se conserva por dos cosas, dos razones. La razón es porque si algún día hubiese un brote nuevo, ¿no?, fue una enfermedad emergente, pues hace falta tener viruela, ¿no?, tener vivo, ¿no?, el virus, poder utilizar para definitivamente que poder trabajar con nuevas vacunas. Si es que hace falta una nueva vacuna, pues hay mutación o cambio de la viruela. O sea, así pasa con todas ellas, el sarampión, etcétera, sarampión alemán, lo que aparezca. Recuerde que en este Instituto Vector también tienen ébola. Ahora, interesante, y esto lo presentamos hace varios años en otras de las conferencias nuestras, años atrás, hace como, vamos a ver, 2009, 10 años atrás, presentamos este Instituto Vector allá en Rusia y da grima. No es como el CDC de Atlanta, ni como las bases militares norteamericanas allá en Utah, donde tienen allí los sistemas o desarrollan los sistemas de armas biológicas, es en Utah, para que lo sepa, ya no es en Maryland, es en Utah. Pues bien, ¿qué pasa? Allí usted ve todos estos agentes patógenos en la nevera como la que tenía su abuelita, en neveras viejas puestas, en latas de habichuelas, en cajitas de cartón como las de Kentucky, etcétera. Y te dice, espérate, y la gente con muy poca seguridad, ahí no hay nivel 4, nada de esto. Y uno dice, mi madre, si aquí se mete un terrorista y se lleva esto, vamos a tener problemas con bioterrorismo. Si aquí hay un accidente y se rompe, que si explotó un cilindro de gas, se rompe una nevera de esa, nos fastidiamos. O sea, todo eso nosotros lo presentamos allí. Y obviamente fue un comité de investigación de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, a ver cómo es que este Instituto Vector trabaja con eso. De allá para acá se han hecho unas modificaciones, eso hay que reconocerlo, se han hecho unos avances y se ha mejorado, ¿no?, la seguridad de este instituto, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado con eso. Usted sabe, por ejemplo, que aquí en la zona cerca del centro médico hay un laboratorio, una oficina del CDC de Atlanta aquí, y que de hecho no se le da, oiga, esto es información privilegiada, no se le da información al público de dónde está ubicado. Yo sé dónde está porque obviamente tengo familia que trabaja obviamente como epidemiólogo y me dice, mira, está ahí, en este lugar, mira, ahí está, para que sepa. Y chévere, eso yo lo digo en conferencias, pero no lo digo aquí abiertamente. O sea, aquí sí hay ese tipo de laboratorio en caso de que hubiese una emergencia, porque aquí hay un programa de bioseguridad en Puerto Rico que lo requiere por Homeland Security, que se requiere que lo haya, que exista como tal. ¿Ok? Pues bien, acá pues tenemos este incidente, alegadamente no hubo escapes de ningún tipo de agente patógeno, ni bacterias, ni bacilos, ¿verdad?, de bacterias, ni ningún tipo de virus, nada, que fue un tanque de gas alegadamente y que no afectó escape alguno. Pero hay que señalar
que ha habido accidentes en múltiples ocasiones en este lugar, ahí en Rusia, en Siberia, y que también ha habido un sinnúmero de accidentes en el CS de Atlanta, que a usted la prensa no le dice absolutamente nada. No uno, no dos, no tres, inclusive. En aquellos años 2008, 2009, diríamos otros, 2007 a 2009, estábamos llevando en una cronología de accidentes que se daban en el CS de Atlanta, inclusive con peste bubónica, para que usted lo sepa, no es fácil, con anthrax, entre otras cosas más, y otras enfermedades más contagiosas, altamente contagiosas. Y recuerdo que el ingeniero Pla, Orlando, había hecho una lista de que había habido cortes de luz, habían explotado generadores, había habido cortocircuito, habían 40 cosas, se habían fastidiado o dañado los sistemas de circulación de aire, de presión negativa, etcétera. Muchísimos accidentes, inclusive hubo escape de ratones enfermos con peste bubónica. Busque, eso está todavía, eso está ahí archivado. Eso está para que el público busque. Si usted no busca, no encuentra. Simple. Así que esas cosas estaban ahí. Ahora, también hay un reporte que lo hemos discutido muchas veces, desde el año pasado para acá, se sigue publicando definitivamente la alerta que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial le están dando a la humanidad. Es decir, dicen, mire, tenemos casos sin control de enfermedades en brotes, lo que se llaman hot zones, zonas calientes en diferentes lugares, tanto en África como en Asia, ¿no? Y en Latinoamérica, claro que sí. Tenemos enfermedades sumamente peligrosas, siguen muriendo cientos de miles de personas al año, no hay control sobre esto, no hemos podido aplicar sanidad en estos lugares, no hemos podido obviamente manejar las situaciones, siguen las enfermedades obviamente propagándose en el tercer mundo y no hay control. Mientras usted acá cree que todo está muy bien, gracias, y se preocupa uno, claro, ¿no? Por el hongo que le pueda dar al guineo, que si llega o no llega, en otras partes del mundo hay una propagación de diferentes tipos, por ejemplo, ¿no? De epidemias, endemias, epidemias, y en momentos pues han surgido pandemias en ciertos momentos, ¿no? En las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, entre otras organizaciones internacionales, inclusive otras organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se dedican a esto, como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja y tantísimas otras más, han estado anunciando de que en algún momento va a haber un brote de lo que ellos llaman la pandemia X, un tema recurrente en este programa que yo he hablado aquí muchas veces. La pandemia X se espera en cualquier momento. ¿Cuándo va a surgir? Nadie sabe. En 1918, hace 101 años atrás, surgió obviamente, ¿no? la llamada epidemia aquella de la influenza española, en 1917 a 1918. Se estima, porque no había censo, que mató 50 millones de personas. Hay quien dice, no, pero que no había la sepsia que hay hoy en día, no había, los medicamentos actuales. Oiga bien, boludo. Si es un virus, de nada sirven los antibióticos. O sea, hay que hablar con antivirales. O sea, la gente cree que el antibiótico mata virus, y ahí es donde viene la gente, y obviamente lo que hace son barbaridades. Usted no se puede automedicar. Por eso es importante, ¿no?, que el doctor tenga un diagnóstico asertivo, o que sean eso bien asertivo, que no se equivoque en el tratamiento del medicamento que usted le dé. Por eso a veces es bueno buscar una o dos o tres, obviamente, opiniones médicas, y que los análisis médicos sean lo más exactos posible, porque a veces, oiga bien, a usted le hacen un examen médico buscando algo, no otra cosa, y no sale porque lo que están buscando no es lo que usted tiene. Lo que van a reflejar los análisis médicos es que es negativo lo que se está buscando en usted. Por eso es que ha habido enfermedades que se confunden unas con otras. Zika, chikungunya, dengue, los síntomas son similares. A simple vista no hay forma de poder saber cuál es cuál, ¿no? A no ser que se le haga un examen de sangre. Aquí en Puerto Rico, uno y otro de estas enfermedades han pasado una por la otra. ¿Ok? Primero crean escozor en la piel, dan fiebre, dolor de cabeza, dan los mismos síntomas, le duelen las coyunturas, es el mismo cuento chino, mi amigo. Pero obviamente, si no se hace el examen correcto, pues a veces no se sabe diagnosticar qué cosa es qué cosa. Bien, por eso es que es importante saber qué pruebas le hacen a uno. Pues bien, a lo que voy con esto es que obviamente la influencia española, que no era española, que le pusieron así porque le pusieron la española, realmente debió haberse llamado influencia francesa. La realidad es que los soldados norteamericanos la trajeron, los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial las trajeron a Estados Unidos. Y allí fue el acabose. Mató. No había control. Millones de personas murieron. Fue obviamente una carnicería en el mundo por este virus, familia del H1B1. Ahora, importante saber, oiga bien, en la actualidad, si surgiese, y con esto vamos a la pausa, la pandemia X, se dice que tardaría únicamente 36 horas en propagarse en todo el planeta. Solo 36 horas. Vamos a una pausa y regresamos con esto y mucho más.
otros temas también con este y otros temas impactantes para ponerte a pensar más allá de lo aparente. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.